que van a llevarse a casa, que van a llevarse a sus trabajos para que puedan seguir trabajando, seguir evolucionando y seguir haciendo mejores artículos. Quiero que sepan que para mí es un orgullo ver que tantas personas, sobre todo personas con tanta experiencia, porque créanme que se sabe inmediatamente quiénes son las personas que tienen conocimientos y quiénes no, se siguen conectando. Eso a mí me llena de mucha emoción porque son las personas que sé que a pesar de que saben, quieren ver si aprenden un poco más y eso siempre se agradece. Bueno, pues vamos a iniciar con este cuarto taller que es prácticamente ya de los talleres, de los módulos finales. Va a faltar uno que va a ser presencial, en el cual vamos a ver distintos abordajes de los textos que se pueden llegar a realizar, pero ahorita vamos a ver todavía la parte práctica, la parte acompañada con la teórica de los principales errores que he notado, porque en definitiva un taller para enseñar lectura y redacción en 2 horas, ustedes saben que es muy complicado. Sin embargo, sí podemos hacer énfasis en cuáles son esas pequeñas áreas de oportunidad que son las que más he visto y son los errores que más se cometen. Entonces, si los hacemos evidentes, podemos trabajar en ellos. Ahí, no sé si ustedes han visto últimamente en redes sociales hablar acerca del sistema reticular ascendente. Este sistema que tiene nuestro cerebro que sirve precisamente para buscar cosas. Cuando activamos nuestro sistema reticular, ponemos atención, lo que llamamos atención selectiva. Cuando ya sabemos que existe algo, lo podemos localizar. Si no sabemos que existe, ¿cómo lo vamos a buscar? Entonces, por eso hoy vamos a dedicarnos a ver esos errores comunes que probablemente muchos de ustedes no se hayan dado cuenta o que existen o que los cometen. Y al momento de visualizarlos, al momento de hacerlos evidentes, van a poder tenerlos en el radar porque ya su sistema reticular ascendente los pudo captar y en ese momento cuando los vean es mucho más fácil que los detecten y los puedan eliminar. Bueno, pues siendo ya tiempo de iniciar, voy a compartir pantalla para que empecemos con la presentación. Ayer nos quedamos con algunos puntos que estaban pendientes de ver, como eran algunas de los principales errores que se cometen dentro de la gramática. Sí, bueno, vamos a iniciar con este cuarto módulo, pero antes de que vayamos con estos puntos, que son los que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a terminar los puntos que quedaron pendientes ayer. En el módulo 4 vamos a hablar acerca de pulir los textos con la ortografía, la acentuación y usos de la coma y el punto y coma, que son los que más lata nos dan generalmente al momento de escribir. Y bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con las fallas gramaticales extras, que son las que comúnmente hacen que nuestra sintaxis no sea la adecuada. Si lo recuerdan, ayer hablamos de la sintaxis, de esa forma ordenada de poner las palabras para que tengan un sentido para las personas que nos escuchan o para las personas que nos leen. O sea, tenemos que usar las palabras adecuadas con las conexiones adecuadas para que nosotros podamos ser leídos y recibidos nuestros mensajes de forma correcta. ¿Cuáles son unas de esas fallas gramaticales que son muy comunes? El famosísimo dequeísmo o queísmo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de estos? ¿Del dequeísmo o del queísmo? ¿Sí ha escuchado o no? No. ¿No? A ver, ¿quién sí, quién no? ¿Quién me dice? ¿Quién da más? No. ¿No? No, No. como tal, Bueno, pues es no una el de las fallas término, gramaticales. sí, no el término, pero sí ¿Cómo? sí es un error de redacción muy común, pero no lo conocía tal cual con su término. No lo conocías tal cual. Bueno, pues les voy a contar a todos qué es. Aquí lo vemos así brevemente detallado, bueno, no detallado, más bien resumido, y dice, el dequeísmo consiste en añadir la preposición de cuando no ha de estar o cuando no debe de estar. Por decir aquí, tiene un ejemplo, me contó de que se iba a Torreón. Esto es un error porque le estamos poniendo un de donde no va. Y el queísmo consiste en lo contrario, en omitir la preposición de. Quiero que sepan que ambas fórmulas se usan, el de qué
y el qué, pero no en todas las frases. Entonces hay que conocer cuándo se puede usar el de qué y cuándo se puede usar el qué. Por decir, si yo les digo, ella me dijo de que viniera, es incorrecto. Ese es un dequeísmo, porque lo correcto sería, ella me dijo que viniera. O al lado contrario, si yo les digo, se trata que vengamos todos, no, es un queísmo porque le quité el de, se trata de que vengamos todos. ¿Cómo podemos saber cuándo hay un queísmo o un dequeísmo? Cuando utilicemos esta secuencia de qué o el qué en las frases, igual que ayer les dije, preguntando podemos encontrar las respuestas. Nos vamos a preguntar esto y es muy, muy sencillo. A ver, déjenme aquí. Utilizamos la pregunta como ejemplo, a la que les comenté ahorita. Ay, aquí está. En la que está incorrecta. Me alegro que te hayan dado la plaza. Aquí está incorrecto. Me alegro de que te hayan dado la plaza. ¿Cómo saber cuál es correcta o por qué es una correcta y la otra no? ¿Alguien me puede decir si más o menos comprendió por qué una es correcta y la otra no? No, no tenemos. Porque quizá ¿Algo? porque alegrarse va como que con la preposición de alegrarse de algo, nos alegramos de algo. Porque está manejando la causa. No precisamente. Porque me alegro de es la causa. Sí, imagínense cómo lo preguntarían. Esta misma oración, hecha pregunta, ¿cómo lo harían? ¿De qué te alegras o qué te alegras? De que te alegras. ¿Qué te alegras, no? Exactamente. Entonces, si decimos, ¿qué te alegras? No, es de qué te alegras. Por eso lo correcto es el poner de qué, porque si le quitamos el de qué, se constituye un queísmo. Y si le ponemos el de qué a donde no debe de ir de qué, es un queísmo. ¿Sí? Entonces, no sé si aquí quede más o menos clara. Hay algunos otros ejemplos que pudiéramos ver, como ella sugirió, cuando yo digo ella sugirió, ¿va un de qué o va un qué? Ella sugirió ¿va un de qué o un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Muy ¿Un qué? bien, un qué. Ella sugirió que hiciéramos tal cosa. Y si yo les digo, la clase, no, pudiéramos decir, el objetivo es, y luego ponemos aprendan, que todos aprendan. ¿Es qué o de qué? ¿Qué? El objetivo es Que todos qué o de qué. aprendan. Y terminamos. Que todos aprendan, ¿sí? ¿Qué? Porque tenemos que preguntarnos qué es el objetivo. En este caso también podríamos utilizar cuál es el objetivo, ¿sí? Pero De hecho, siempre sí lo que usamos tengan una mucho. duda de este tipo. ¿Sí lo De hecho, usan sí lo mucho? usamos mucho, pero no me había quedado en cuenta de estas diferencias. Bueno, pues sí existen y de verdad que se ven mucho en los textos. Utilizan mucho, sobre todo el dequeísmo, utilizan mucho el de qué en lugar del qué exclusivamente. Más que el queísmo, utilizan el dequeísmo. Y he estado eliminando algunos, obviamente, y por eso es que me interesaba o me interesa que ustedes lo tengan en el radar, que ya sepan que existe y cuando tengan una frase en la cual vayan a utilizar esta combinación, se pregunten si es correcta. Simplemente Por ejemplo, haciéndose la pregunta adecuada. Adelante. Por ejemplo, si quiero decir, la intención es de que pongan atención o es que pongan atención. ¿Cómo diría? Pregúntate, ¿qué es la intención o de qué es la Que intención? pongan atención. Que Que pongan atención. Que pongan atención. Ajá, no de que pongan atención. Así es Exactamente. O sea, cuando te lo preguntas, ya cuando sacas la oración en afirmación, cuando le haces una pregunta, en la respuesta que tú te des, vas a encontrar la respuesta a lo que estás buscando. Dices, a ver, vuélveme a decir la frase en afirmación. La intención es que
Pongan atención. Muy bien. La intención es que pongan atención. ¿Cuál es la intención? Que pongan atención. O si hubieras respondido, la intención es de que pongan atención, ¿se escucha raro o no? Y sí se escucha raro. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Generalmente funciona más cuando son frases como el ella me dijo que viniera, ¿qué me dijo ella? Porque ahí puedes preguntar con el qué me dijo ella o de qué me dijo ella. Es que me Y dijo ahí ella. puedes rápidamente entender exactamente que la pregunta es con qué, no con de qué. El de qué sería de qué se trata o qué se trata. Ella me dijo de qué se trata de policías, o ella me dijo que se trata de policías. Entonces, también ahí podemos incurrir en queísmos y dequeísmos. Así de que yo nada más les pido que cuando encuentren estas combinaciones aquí en sus textos, se pregunten si realmente está bien aplicado el qué o el de qué en la frase, haciéndose la pregunta con ese mismo, con esa misma combinación, ya sea el qué o el de qué. A ver, pues ahora vamos a Esto la no lo entiendo, siguiente. la verdad no encuentro la diferencia. Me suenan ver. bonitas las dos. No, Te no suenan logro bonitas captar. las dos. A ver, déjame ver dónde estoy. Aquí. ¿Quién está hablando? Juan Carlos Huerta de Tepatitlán, Jalisco, su amigo y servidor. Ah, mucho gusto. Bueno, hola Juan Carlos. Lo que pasa es que no sé por qué tengo congeladas las imágenes. No sé qué está pasando con mi computadora, que no me deja verlos en movimiento o poco y no los puedo ubicar. Muy bien, Juan Carlos. ¿Qué es lo que te suena igual? Por ejemplo, en el caso que pusiste anterior, me alegro que te hayan dado la plaza. Y eso lo escucho a lo mejor de una persona no tan confiable. Yo le digo, me alegro de que te hayan dado la plaza. La plaza lo siento como una expresión a una persona más cercana, pero ambas me suenan bien. No encuentro un error de mi sintaxis o un error de prosodia. Lo escucho bien, pero a lo mejor acá. Me alegro que, no, porque pregúntate, utiliza el qué para preguntarte. ¿Qué? Aquí estamos hablando de que te alegras. Por la plaza? Exactamente, estás hablando de que te alegras. ¿Es qué te alegras o de qué te alegras? Si preguntas bueno, con en qué. la alegre Con... sí, ¿de qué? Pero esto está como nevar y nieve. Pues puede. Pues es puede que no ser te alegras distinto. qué. Es que no te puedes alegrar qué. Es me alegro de, o sea, porque hay que saber de qué te alegras. Profesora, Si dices me yo alegro creo que, sí, yo estás creo que cortando. de ¿Mande? que yo creo que sería más fácil para él cuando usamos el de que, es que estamos afirmando. En ambas se puede afirmar, de hecho, ¿eh? O sea, pero son oraciones distintas. Cuando tú dices, me alegro, pero no dices, me alegro que. ¿Cómo me alegro que? Es, me alegro de que haya pasado tal cosa. Me alegro que haya pasado tal cosa. Estás quitándole una parte importante a la oración, el de. O sea, porque Me alegro que perdieras. Y me alegro de que perdieras. Exacto, no, me alegro que perdieras, le falta el de, y ese es el error más común, precisamente. Es me alegro de que perdieras, porque tienes que responderte de qué te alegras. Sí. Disculpe, entonces, disculpe, la interrupción. Para el dequeísmo no nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es la razón para decir, me alegro? Esa es la razón. ¿De qué? De que perdieras. Sí, pero no muchos te van a responder el qué porque no entienden, no se termina de caer en que estamos eliminando el de. Para muchos, así como para Juan Carlos, le suena bien el decir me alegro que, pero no puedes decir me alegro que. O sea, es como decir me asusto que me grites. No, me asusto de. Profesora,
¿No sería ¿Mande? más fácil usar lo que se usa cuando hacemos como oraciones donde buscas el sujeto, el núcleo y el predicado? Que en este caso Sí, podríamos utilizar el de qué o el qué más agregar el verbo de la oración para así poder saber que va de qué o qué. sí, también podría ser, pero si me pusiera a darles esta explicación, tendría que irme hasta analizar la oración, a sacar cuáles son los núcleos, cuál es bueno, aparte del sujeto del predicado, ver el verbo, ver los núcleos, y lo que no quiero es confundirlos. Precisamente intenté que este módulo fuera nada más enfocado a las fallas más comunes, y el dequeísmo simplemente lo podemos abordar respondiéndonos a las preguntas con la misma combinación que estamos haciendo de palabras, con el qué o el de qué. Si la respuesta te la va dando sola la lógica, la interpretación. Me alegro, ¿de qué? O me entristezco, ¿de qué? Porque no puedes decir, me entristezco de que, ¿por qué te entristeces? Aquí puedes decir, ¿por qué te entristeces? Me entristezco es que es muy difícil usarlo con entristezco. Me entristezco aquí habría un por. Sería, me entristezco por tal cuestión. No aplica el de qué. Aquí generalmente no aplicamos con el de. Déjenme, busco. Fíjate que, bueno, no sé si pudiera ahí aportar. Yo tengo ahí una situación muy común. Yo tengo un vicio de lenguaje y yo me he fijado que cuando uno está enojado, dice, ¿qué te ríes? O sea, se lo come. Dice, ¿qué te ríes? Y cuando uno es más cordial, es, ¿de qué te ríes? De hecho, me decían en mi casa de ustedes, dice, cuando estás soltero, dices, ¿de qué te ríes, amor? Y ya cuando estás casado y enojado, dices, ¿de qué te ríes, amor? Sí, Entonces, sí pudiera ser también. Así es, si pudiera ser este ejemplo. ¿Alguien que tenga algún otro ejemplo que pudiera darnos? No, pues sabemos puros solteros. No creo que funcione nada más con ¿No, verdad? solteros y casados. No Bueno, entiendo. entonces vamos a Sí, ver, los dos déjenme. dijo de qué. ¿Mande? Bueno, cuando dice, mi intención era de que las cosas siguieran de otra manera. Mi intención era que las cosas siguieran de otra manera o fueran de otra manera. O sea, mi intención no era de qué, era qué o de qué. ¿A qué le suena? Mi intención era de que las cosas cambiaran o mi intención era que las cosas cambiaran. ¿Qué? Sin el de. Muy bien. Que las cosas cambiaron. Exactamente. Bueno, pues vamos a continuar porque si no vamos a quedar aquí mucho tiempo en el dequeísmo y se nos va a acabar el tiempo para este módulo. Bueno. Aquí. Vamos a hablar acerca, ahorita regresamos a esto, vamos a hablar acerca del sesquipedalismo. ¿Quién ha escuchado hablar del sesquipedalismo o sabe qué es esta palabra? ¿No? No. ¿Escucharon alguna vez a los monólogos de Adal Ramones? Sí. ¿Sí? Él utilizaba muchos sesquipedalismos porque inventaba palabras que no existían, palabras generalmente más grandes, más largas. Y esto es el sesquipedalismo. De hecho, cuando analizan la palabra sesquipedalismo significa de pie y medio. Es hacer que una palabra sea mucho más extensa. O sea, vamos a crear una palabra a partir de otra, pero alargándola precisamente para hacernos ver como si fuéramos más refinados. Hay palabras, aclaro, que sí existen dentro de la lengua y que son largas, pero que significan lo mismo que otras o son sustantivos mucho más cortos y más directos. Recuerden que en la comunicación tenemos que buscar siempre que la comunicación fluya de forma rápida, entonces hay que buscar las secuencias más cortas para podernos comunicar. Aquí dice que este vocablo se deriva de la locución latina sesquipedalia verba, que significa palabras ampulosas, rimbombantes de amplitud desmesurada, que parecen conferir a quien pronuncia algún tipo de excelencia cuando en realidad ponen de manifiesto su pobreza léxica. A ver, vamos a hacer memoria.
alguna frase de Adal Ramones que decía, ahorita también dice, nos metemos en la problemación. Dices, ¿qué es eso de problemación? Ah, bueno, pero los jóvenes lo utilizan. ¿Por qué? Porque se quieren hacer los interesantes, porque quieren alargar una palabra. Vamos a es hora de la futbolación. Bueno, utilizan palabras de ese tipo. Obviamente esas no existen, pero hay otras que sí existen. ¿Cuáles son estas palabras? Bueno, pues son palabras, aquí son palabras que utilizamos como el aperturar en lugar de abrir. Utilizamos intencionalidad por intención, utilizamos obligatoriedad en lugar de obligación, finalización en lugar del final, o potenciación por impulso, o también utilizamos peligrosidad por peligro, ¿sí? Hacemos uso de palabras mucho más alargadas cuando es más fácil utilizar abrir en lugar de aperturar, que si bien son palabras que son autorizadas, que están dentro de los diccionarios, que tienen una definición, es mucho mejor utilizar las palabras cortas. Por eso, cuando hagamos nuestros textos, veamos cuáles son las palabras más largas que utilizamos y si podemos utilizar una más corta, no dudemos en hacerlo, siempre y cuando no la hayamos puesto para evitar caer en repeticiones. Pero cuando está aislada, lo mejor es poner abrir, como les dije, en lugar de aperturar. Sin embargo, si ya pusieron en varias ocasiones abrir, bueno, entonces sí pudieran hacer uso de este recurso de utilizar un sinónimo, aunque sea, o otra palabra parecida, aunque sea más larga. También, cuando se habla de sesquipedalismo, no nada más se encuentra el sesquipedalismo en palabras, en hacer más grande una palabra. Existe el sesquipedalismo sintáctico. Ese también es muy común. No sé si han escuchado a algunos reporteros cuando están cubriendo una noticia que dicen, nos encontramos aquí en lo que viene siendo la calle Madero, esquina con lo que sería la calle Carranza. Eso de lo que sería, lo que viene siendo, lo que es totalmente innecesario. Imagínense esa misma frase sin esto que viene remarcado en amarillo. Nos encontramos en calle Madero o en la calle Madero, esquina con la calle Carranza. Sesquipedalismo sintáctico. Estamos haciendo más larga la oración de forma innecesaria. Para recordar lo que les dije ahorita, la comunicación debe ser directa, clara y lo más corto posible de llegar de la parte en la que empezamos a la que terminamos. Hay que hacer distancias cortas, frases cortas pero ricas, porque la gente ahorita no disfruta leer, mucha gente no disfruta leer, entonces si ve frases larguísimas, por más bonito que se escuchen, entre comillas, vamos a empezar a descartar ese texto porque nos va a aburrir. Entonces busquemos frases cortas, directas, sencillas. Aquí en las recetas podemos encontrar eso. Le agregamos lo que es el limón y luego lo que es tal cosa. Eso me ha tocado escucharlo con muchos youtubers que están diciendo la forma de hacer algún platillo en específico, que están brindándonos sus recetas, sí ponen mucho lo que es, o lo que las que se están maquillando también hablan de lo que es y lo que viene siendo. Así de que, por favor, esto hay que tratar de evitarlo lo más que podamos para que nuestros textos sean cortos y sean directos. Ahora bien, vamos a pasar con el otro error muy común, que a pesar de que como la lengua ya es, es digamos, un ente vivo que se va utilizando, cuya función es comunicar, muchos ya sabemos que el en base a o con base en son para muchos sinónimos. Sin embargo, por cuestiones cultas, por cuestiones de manejo de un lenguaje adecuado, tratemos de eliminar el en base a. Este no es correcto. Se sugiere que se cambie por alguna de las alternativas que ponemos aquí, que pongo aquí. Fíjense lo que dice, para decir que aquello de lo que se habla se hace con apoyo o con fundamento en algo, se recomienda emplear preferiblemente sobre la base de, en función de, basándose en, a partir de acuerdo con base en o según. Aquí ponemos un ejemplo que dice, esa cifra se concretará en otra reunión la próxima semana en base a la valoración. Ahí no es.
No es en base a, es con base en la valoración que se diga. Imagínense ustedes que tienen una base y que con esta base, porque estamos hablando de algo que lo vamos a tomar de base, con esta base vamos a tomar una decisión, ¿sí? No es en base a, tenemos que hacerlo con esta base, con base en esto, no a esto, no es aquí, es en esto, con base en, o bien sobre la base de lo que habíamos hablado, o en función de lo que habíamos hablado, o a partir de lo que habíamos tratado. Hay muchas formas de eliminar el en base a, utilizando estas otras fórmulas que nos pueden hacer escucharnos mucho más cultos, o bien leernos mucho más cultos. Maestra, ¿Quedó claro? disculpe, entonces, por ejemplo, yo soy asistente legislativa, cuando nos basamos a los artículos, no sería en base al artículo, sería con base al artículo. Con base en el artículo. En el artículo. Porque no es Okay. al artículo, es con base en él. O sea, tú estás tomando Gracias. al artículo para tomarlo como base. Entonces, te estás basando en qué? En él. Ahí Gracias. vuelve la pregunta. ¿En qué te basas? En este artículo. Okay. No, ahí no cabe el al. ¿En qué te basas? Al artículo. No. Con base en el artículo tal, podemos encontrar que, y luego ya leemos. Pero sí es un error muy común decir en base a lo que dice. No. Sí. Y eso no es correcto. Es Gracias. con base en lo que dice tal cosa, o tal libro, o tal legislación, o tal lo que ustedes gusten poner ahí en la frase. Gracias. Ese es uno de los errores más comunes que existen. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia del por qué, por qué, por qué y por qué. Se escuchan diferentes si los leemos de la forma adecuada. ¿Por qué? Cuando hacemos una pregunta, utilizamos esto. ¿Por qué? Y este por qué, separado y con acento, debe ir forzosamente dentro de los signos de interrogación. Es para hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué vienes cansado? ¿Por qué quieres X cosa? Entre los signos de interrogación. Si vamos a responder, esa pregunta con el mismo por qué, o sea, dando una explicación, para una respuesta o explicación, vamos a utilizar la segunda de las opciones. ¿Por qué? Sin acento y todo pegado. Aquí encuentro dentro de los artículos mucho este error. Ponemos el por qué con acento y ahorita vamos a ver en lugar del por qué sin acento como respuesta. Si vamos a hablar de la tercera opción, el por qué separado, este casi no se usa. ¿Sí? Si lo utilizamos va a ser porque vamos a incluir en medio otra estructura. Fíjense aquí. Cuando hablamos, bueno, aquí me brinqué hasta la parte final. Dice, ¿por qué se usa cuando queremos sustituir a los, que, el cual, la cual? Fíjense en el ejemplo, dice, este vestido por el que, o sea, discutían, es por el cual discutían. Se utiliza se puede llegar a utilizar el decir por qué en separado, pero es muy poco usual el que la gente lo utilice. Entonces, ese por qué en separado, traten de evitarlo, no lo usen. Siempre hay opciones mucho más cultas para utilizar como en por lo que, por lo cual, ¿sí? Y ya le damos una forma más clara a nuestra oración de decir las cosas. Cuando hablamos del por qué con acento al final y pegado, aquí estamos hablando de un sustantivo. Yo les voy a decir el porqué de mi vocación. Yo les voy a decir el porqué de la equivocación común que cometen tales personas. Vamos a hablar del porqué. No estamos haciendo una pregunta. Estamos diciendo que vamos a hablar de los porqués se dan. Tan es así que se puede utilizar en plural. Los porqués de las personas exitosas. ¿Sí? Es un sustantivo. ¿De qué estamos hablando? De los porqués. ¿Sí? Ya de ahí lo vamos a encaminar al tema que nosotros querramos. Pero sí es muy importante que aprendamos a diferenciar y sobre todo que utilicemos el por qué, pregunta, siempre dentro de los dos signos de interrogación. También utilizamos
muy frecuentemente el sino o sino de forma incorrecta. Cuando hablamos de sino pegado, es una conjunción que se utiliza para poder contraponer un concepto a otro. Por ejemplo, no había estudiado, sino que tan solo había repasado. O no estudia, sino que trabaja. Aquí esta conjunción la vamos a utilizar para cuando queramos unir dos conceptos que son, sino distintos, que son consecuencia uno de otro. Y la forma en sí, no, por separado, dice que se forma a través de la conjunción sí, seguido del adverbio no. Ejemplo, si no sales, ya llegaremos tarde. O si no me dices la verdad, me enfadaré contigo. Entonces, cuando lo hacemos por separado, cuando los ponemos por separado es, si no haces algo, va a tener cierta consecuencia. Pero cuando lo ponemos el sino junto, es porque te voy a dar otra opción. ¿Sí? No una consecuencia, sino otra opción que va a hacer parte complementaria de la primera frase que nosotros dijimos. ¿Queda clara cuál es la diferencia entre sino y sino? ¿O no? Sí. Bueno, Sí. muy bien. Ahora nos vamos a hay, ahí y hay. También muy frecuentemente existen errores con estas tres palabras. Hay es una forma del verbo haber. Así que por favor, dejen de ponerlo como interjección, dejen de ponerlo como lugar. Hay es de haber. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay muchos árboles en el parque. Hay de haber. H-A-Y. La segunda opción es ahí. A-H-I. Acento. Es un adverbio. Déjalo ahí sobre la mesa. Un adverbio de lugar. ¿Dónde quieres que lo deje? Ahí. Y cuando hablamos de hay exclusivamente con A e Y, es una interjección que indica dolor o temor. Ay de mí, ay, me asusté. Hay que diferenciar. Cuando yo digo hay que diferenciar, ¿cómo lo utilizarían? ¿Con qué hay? Hay que diferenciar. Con H. H-A. Muy bien, H-A-Y, efectivamente, porque viene de haber, tenemos que diferenciar y es una forma de conjugar los verbos que nosotros ya tenemos muy hechas, pero a veces batallamos al momento de plasmarlo en las oraciones de nuestros textos. Otro ejemplo muy común de error es el ocupo por el necesito. Principalmente aquí en el norte de la República encuentro a muchas personas que dicen ¿qué ocupas? En lugar de ¿qué necesitas? Y ahorita vamos a ver un ejemplo que a lo mejor se les va a quedar muy, muy grabado. Ocupar significa estar en un lugar, instalarse en él. ¿Sí? Habla de espacio. Y necesitar es tener una persona o cosa necesidad de alguien o de algo en determinadas circunstancias para un fin. Cuando tú necesitas algo es que quieres que te den algo. Estás requiriendo algo. Pero si te preguntan, ¿qué ocupas? Tú responde espacio. Yo le iba a preguntar algo acerca de eso. Ahorita que estaba diciendo que la juventud habla distinto. Quería preguntar si es parte del sesquipedalismo, ahorita que estaba hablando de los monólogos de Adal Ramones, que cambian las palabras, porque yo he escuchado y he visto mucho en redes sociales que comentan, más sobre los jóvenes, que comentan ocupo en lugar de necesito, como que ya es parte de su léxico, cambiar la palabra. Está muy arraigado y no lo entienden, ¿eh? O sea, tan es así que así lo aprendieron que no ven la forma del error cuando se los dicen. A mí me pasa muy seguido aquí en Hermosillo donde vivo, que trato de corregir a las personas cuando están usando mal el ocupo y no lo comprenden, porque para ellos significa necesito. O sea, no lo comprenden. Aquí tenemos que hacer la diferenciación y sobre todo lograr que las personas
acepten que es un error, porque si no aceptan que es un error, no lo van a querer cambiar, porque es algo ya muy arraigado. No es un sesquipedalismo, aquí estamos cambiando, sería a lo mejor un barbarismo, una impropiedad, porque suena feo, porque es un uso inadecuado del lenguaje, le estamos dando un significado que no es, y sí es importante que lo hagamos evidente cada vez que digas, es que ocupamos que vengan, no ocupamos que vengan, necesitamos que vengan. Aquí el ejemplo más claro que les puedo dar es, si ustedes ven una silla, la silla la puedes necesitar y la puedes ocupar, ¿sí o no? Cuando estás sentado en la silla está ocupada. Pero si tú estás parado y dices, ay, estoy muy cansado, necesito una silla. ¿Para qué? Para ocuparla, ¿sí? Para sentarme en ella y en ese momento ya la ocupo. Cuando ustedes llegan a la casa de algún amigo y le piden el baño, le dicen, necesito el baño. Si ustedes dicen, ocupo el baño, sí, sí lo vas a ocupar, porque cuando estés adentro te van a decir, no, es que el baño está ocupado, no necesitado. ¿Sí o no? Sí. Cuando alguien está dentro del baño, el baño está ocupado. Imagínense, no, es que el baño está necesitado. No, definitivamente no suena bien, entonces hay que aprender que no son sinónimos y darle a cada uno el uso adecuado. O sea, vamos a fijarnos en nuestra oración y ver si realmente necesitas u ocupas algo cuando lo vayas a escribir. Y para referirse para desempeñar una tarea, una herramienta o así, por ejemplo, Para... ocupo un desarmador. No, lo puedes ocupar y lo puedes necesitar igual que la silla. Ok. Si necesitas, cuando lo quieres, tú le dices a alguien, oye, necesito un desarmador. Si tú en ese momento estás, digamos, utilizándolo, pudieras decir, sin embargo, no es muy correcto decir, es que yo estoy ocupando el desarmador. O sea, lo estoy ocupando, estoy utilizándolo. Pero generalmente cuando dices ocupar, es cuando tú estás dentro de. Ok. O sea, La palabra, yo pienso que la palabra ocupar se escucha como más demandante y necesitar un poco más suave, más educado, vaya. Así es, y aparte hay tantas otras palabras que pueden sustituir, como en este caso el desarmador. Te digo, pudiera ser, pero no es correcto decirlo estoy ocupando, porque tú no estás ocupando el desarmador, o sea, no tienes no es un espacio que tú puedas llenar. Podrías utilizar como una palabra distinta, como lo estoy utilizando, lo estoy usando, ¿sí? Lo puedes necesitar para usarlo, no para ocuparlo. Es mejor buscar ese verbo que sea el adecuado a lo que estás haciendo. Aquí quedó claro, es como les decía que utilizábamos mucho el hacer. Vamos a hacer comida, vamos a cocinar, podemos utilizar estos verbos que realmente son mucho más efectivos para la acción que estamos desarrollando. Ahora bien, pues ya prácticamente me voy a limitar ahí con las fallas principales que he notado dentro de las participaciones que ustedes han hecho con los textos en la revista. Y vamos a enfocarnos un poco en la ortografía, que si bien la ortografía también es un tema larguísimo, quiero decirles que para mí es importante que aprendan unas cuantas cosas de memoria, ¿sí? De memoria, las básicas, porque si no nos aprendemos de memoria algunas de ellas, pues simplemente vamos a estar repitiendo y repitiendo los errores. Pero antes de entrar en este tema, me gustaría que viéramos un ejercicio acerca de la redacción, de la importancia que tiene la ortografía en la redacción que hacemos de nuestros artículos. Si se fijan, aquí hablamos de que la ortografía es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura habitual establecido para una lengua estándar. Cuando hablamos precisamente de esto, de la ortografía, tenemos que ver que dentro de los principales elementos que encontramos, aparte del orden y la sintaxis dentro de la ortografía, va a ser el que las palabras estén bien escritas y sobre todo separadas correctamente para que podamos entenderlas al momento de leerlas con la entonación adecuada, como si estuviéramos diciéndolas. Es todo un reto el escribir bien una oración. Aquí voy a hacer un ejercicio, aparte de,
antes de entrar a analizar cuáles son los acentos que tenemos que utilizar en las oraciones o en las palabras, mejor dicho, que utilizamos frecuentemente. Voy a dejar de compartir esto y quiero hablarles acerca de cómo, permítanme, me pongo vista de galería para poderlos ver a todos. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos cuando escribimos? Generalmente, cuando vamos a entregar un texto, lo leemos, pero volvemos a los juegos que nos hace nuestro cerebro al momento de discriminar ideas o simplemente de brincarlas o completarlas. Cuando nosotros leemos los artículos que estamos presentando o que vamos a presentar, mejor dicho, tendemos a discriminar los errores que cometemos. ¿Qué es lo primero que les voy a recomendar? Ahorita que lo vamos a ver en el ejercicio. Leerlo varias veces, pero también pedirle a personas que estén ahí cerca de ustedes que los lean y preferentemente, tanto ustedes como ellos, que lean sus textos en voz alta. Ahí van a ver si las palabras están bien escritas o están mal escritas. Si la intención que le dieron al texto realmente se puede notar por las comas, los puntos y los acentos que utilizaron, y si no, entonces es tiempo de modificarlo. Yo les dije cuando iniciamos estos módulos que les iba a dar una estrategia que a mí me ha funcionado mucho, que si bien no es infalible, me ha funcionado bastante bien para poder leer mis textos o para poder saber si mis textos están bien escritos. Y no solamente es dárselos a alguien que lea bien, sino utilizar la tecnología. Y la tecnología al alcance de nuestra mano, no tenemos que descargar nada y les voy a enseñar mi truco favorito para saber si estoy escribiendo bien algo o no. Miren, déjenme les comparto la pantalla. ¿Qué es lo que hago? Para saber si un texto que yo voy a entregar está bien escrito, lo paso por un filtro. Encontré este texto que a mí me gustó porque me pareció que estaba bien estructurado y le quité algunas de los acentos, le quité algunos de las comas y lo que voy a hacer, por decir, en este caso, es aplicar en Word, irme aquí a donde dice revisar, se fijan aquí arriba, dice revisar y te aparece este menú. Y le vamos a dar alta. Escuchen. Los millones de hojas de un bosque primaveral cambiarán de color al llegar el otoño más otoñal y se habrán transformado gracias a la acción de calor, las lluvias, las bacterias y los hongos en una blanda alfombra. Una nutrida hueste de los jardineros, lombrices de tierra, babosas caracoles. Creo que no se escucha nada, ¿o sí? No se escucha nada. Creo que se desconectó, ¿no? Sí, no se escuchó ya nada. Sí, descontó. Ahorita vamos a ver qué. Ahí está ya. Taller. Me desconecté, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Bueno, adelante. Creo que. Ya te escuchamos. ¿Me escuchan o no? Sí, ya te escuchamos y te vemos perfectamente. Sí, Muy ya. bien. Si no sé que les digo que algo pasa con mi computadora, que, bueno, con la señal que está fallando. Perfecto. Nada más si me podías seguir levantando tu manita para que te podamos ver todos. A ver, permíteme. Gracias. Permíteme. Listo. Ahora sí. ¿Se fijan cómo empieza a leer? Este texto está tan bien estructurado que realmente, aunque le haya quitado alguna de las... Está fallando la señal del audio. Se lee bien, pero vamos a ver un poco. Vamos a ver, ahí. Se le va la señal. Cuando pone el texto a que se Siguen escuche. sus comas, escúchenlo como
Robot. Está fallando mi Iba en señal, voz ¿verdad? Porque no alta, veo que haya cambiado la... se va la señal. Ajá. No se escucha, Diana. Se va la señal cuando le das Voz a ese. alta. A leer en voz alta. Ujú. ¿Se escucha? No. El texto no. No. Muy bien, ahorita dennos unos momentos Yo. para que se pueda conectar nuevamente a nuestra compañera. A ver, parece que ya. Listo. Creo que la tecnología hoy me está jugando una mala pasada. Cuando le dices que se escucha es cuando se corta, Diana. ¿De verdad? Sí. A ver. Lo vuelvo a intentar y si no, se los voy a pasar a ustedes para que lo intenten. Ya cada uno en sus casas. Bien. Esa herramienta está en Word, ¿verdad? Dijiste. Sí. En Word te vas a la parte de arriba, al menú que dice revisar y luego leer en voz alta. A ver si se alcanza a escuchar, a ver si no me corta otra vez. ¿Te has parado a pensar alguna vez en el rico proceso, ejemplo de trabajo en equipo, que desarrollan distintos organismos para obtener el humus necesario para que el suelo se enriquezca y fertilice? Los millones de hojas de un bosque primaveral cambiarán de color, al llegar el otoño morirán y caerán al suelo. Al verano siguiente, esas frágiles hojas otoñales se habrán transformado gracias a la acción del calor, las lluvias, las bacterias y los hongos, en una blanda alfombra. Una nutrida hueste de activos jardineros, lombrices de tierra, babosas, caracoles, ciempiés, cochinillas y larvas de insectos, ingiere estos fragmentos, haciéndolos aún más pequeños y acelerando el proceso de descomposición. Aquí casi está todo bien. ¿Y a qué me refiero con casi está todo bien? Faltan, por decir, aquí un plural, en lugar de ingiere, serían ingieren. Porque estamos hablando de varios elementos que son los que ingieren estos fragmentos, o bien díganme ustedes si estamos hablando de la hueste de activos jardineros. ¿Qué les parece? ¿Qué le pondrían? ¿Le pondrían en plural o le pondrían el singular? Así en singular el ingiere. Creo que es así en singular, ingiere. ¿Alguien piensa lo contrario? Las bacterias, ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? hacen la misma acción, es singular, todos ingieren. Sí, porque se singular. está refiriendo a un grupo, ¿no? Así Exacto. Exacto, pero si no hubiéramos leído ahí que la hueste, y sobre todo esta palabra que no es muy común, podemos caer en el error. Pero el artículo nos Bueno. está guiando a que es un singular. Exacto, porque es una nutrida hueste, es una. Y tenemos a veces el error de decir, es que son varios, entonces vamos a ponerlo en plural, ¿sí? Y aquí hay otro, bueno, de hecho el error que yo encontré al momento de escucharlo es que pronuncia lluvias en lugar de lluvias, pero de ahí en más, toda la secuencia, digamos que la leyó de una forma correcta. Ustedes ahí se pueden dar cuenta si tienen los suficientes pausas o tienen demasiadas pausas dentro de sus artículos. Pónganlos a que lo lea el Word. Y ahí van a notar, o en ese momento se manden. Perdón, soy yo, Ana Pati.
Para preguntarle, es que a mí me brinca Adelante, un poquito en el inicio el tema que dice, vaya, la primera coma, donde dice, ¿te has parado a pensar alguna vez en el rico proceso, ejemplo de trabajo en equipo que desarrollan? Siento que rompe la idea, ¿no? Eso, lo del ejemplo de trabajo en equipo en cuanto a redacción. ¿No siente que rompe la idea de ¿te has parado a pensar alguna vez en el rico proceso que desarrollan distintos organismos para obtener el humo necesario para el suelo, que el suelo se enriquezca y fertilice? No sé, siento que ahí como que me está como que dando inicio a la respuesta, como que me rompe un poco. ¿Lo pondrías sin coma tú? No, más O sea, bien le ¿te quitaría irías ejemplo de en trabajo en todo equipo. ese Quizá párrafo sin coma? Sí, o sea, yo le quitaría esa parte de ejemplo de trabajo en equipo, quizá se lo pondría al final o no sé, pero sí, porque siento que rompe esa idea, porque O sea, estás ya pensando en el rico proceso. Después de proceso lo Sí, o sea, esta parte que dice por ejemplo de eso, trabajo en equipo. Bueno, a mí me brinca un poquito. esta la quitarías. Me rompe una idea. No quitarlo, pero también se le podría, por ejemplo, quitarle la coma y poner entre Cambiarlo de lugar. paréntesis ejemplo de trabajo en equipo. ¿no? Es que acuérdense que la coma, ahorita lo vamos a ver, también sirve. Una idea. Exactamente, sirve para separar ideas que en este caso pudieran, en este ejemplo que estamos viendo, cuando pones ejemplo de trabajo en equipo, esta frase específicamente se pudiera eliminar y seguiría teniendo sentido el demás texto. Aquí, si quitáramos esto de ejemplo de trabajo en equipo, podría quedar: ¿te has parado a pensar alguna vez en el rico proceso que desarrollan distintos organismos para obtener el humus necesario para que el suelo se enriquezca y fertilice? Es que entonces, siento que esta parte de ejemplo de trabajo en equipo como que me está respondiendo la pregunta antes de que yo la termine. Antes de terminarla, porque esa es como que la respuesta de que el proceso es rico porque es un trabajo en equipo. ¿Pudiera ser? Igual a lo mejor es una cuestión de percepciones, pero eso siento que rompe un poco ahí. Sí, pudiera ser. Aquí lo que están haciendo es abundar. O sea, te están dando, no es una respuesta, pero sí te están dando un indicio de por qué se da este proceso. Pero dice, ¿te has parado a pensar alguna vez en este proceso que se da gracias al equipo? En este proceso que es para que se fertilice la tierra, ¿sí? El suelo. Entonces sí, es una cuestión de enfoque, es una cuestión de estilos. Por eso es que ustedes cuando lean su texto deben de leerlo con la entonación que ustedes le quieren dar para que puedan hacer a través de las comas, a través de los puntos o de separar los párrafos, que el público lo lea de la forma en la que ustedes lo tienen proyectado. Aquí vamos a dejar este ejemplo como válido. O sea, se pudiera quitar este de ejemplo de trabajo en equipo, lo pudieras dejar. Eso va a ser cuestión de tu estilo. O sea, de qué tanto quieras decir. A lo mejor no quieres abundar más en este ejemplo de trabajo en equipo y nada más lo quieres poner ahí para que haga referencia a él, ¿sí? Gracias. Y ya no vas a abundar. Aunque abajo sí se abunda cuando hablas de la hueste, o sea, del trabajo de los 100 pies, de los gusanos, de todo lo que yo a lo mejor iniciaría con eso el segundo párrafo. Pues sí, pero aquí en este párrafo está iniciando exactamente con el proceso que siguen las hojas, ¿sí? Digo, es cuestión, para gusto los colores, es cuestión totalmente de estilos. Aquí lo importante es que ustedes aprendan el cómo pueden confrontar precisamente este texto que ustedes tienen, que es suyo y que lo pueden modificar de muchas maneras a través de una lectura de una máquina, de la inteligencia artificial totalmente, porque muchas veces van a encontrar a personas que ni siquiera lo lean bien, o bien ustedes le dan la intención que quieren, pero no sé, pero si ustedes hacen realmente conciencia de que pueden estar leyendo sin uso de comas y demás, podríamos ahí encontrar una gran área de oportunidad. O sea, decir, bueno, estamos leyendo y hago pausas, pero hice pausa para respirar, pero ¿dónde está la coma que le indica a las personas que en este párrafo, porque mi intención yo lo sé, pero en este párrafo tienen que hacer coma, o en esta palabra. Cierto, tienen que hacer una pausa. Es muy útil escucharlo. Gracias. Así es. Bueno, señores, son las 6 de la tarde. Les damos 5 minutos para un receso y ahorita venimos con otro ejercicio.
Muy bien. Excelente. Muy bien. Sí. Listo. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro módulo y después de haberles dado esta herramienta de la lectura, que posteriormente vamos a retomar en el último ejercicio, vamos a continuar con esta parte de la ortografía. ¿Qué vamos a ver en la ortografía? Vamos a ver lo básico que es el uso de acentos y el uso de comas y puntos. La gran mayoría los utiliza de una manera adecuada, sin embargo, todavía hay bastantes áreas de oportunidad en algunos. Tenemos una gran herramienta que también se encuentra dentro de no sé, programa, que es Word, y ahí te marca cuáles son los acentos que te hacen falta. Sin embargo, ojo, muchas veces Word no determina el contexto adecuado en el cual tú estás enfocando tu texto y a veces no te señala los acentos o las tildes, que así se llaman, adecuadas para lo que estás tratando de transmitir. Vamos a ver brevemente algunos aspectos precisamente de las acentuaciones. Vamos a verlos de manera general y en este momento voy a compartirles la pantalla. Vamos a hablar acerca de acentos o de tildes, como les gusten llamar. ¿Por qué le llamamos acento? Cuando nosotros acentuamos una palabra, le damos fuerza a una palabra en determinada sílaba, es cuando decimos el acento va en esta sílaba y a veces lo tenemos que marcar de forma gráfica y entonces se constituyen diferentes tipos de acentos porque unos están escritos, otros no están escritos. Hay acentos que son ortográficos, hay acentos prosódicos y vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre cada uno de ellos de forma general. Aquí dice, la manera de acentuar las palabras es una de las normas más básicas en nuestra ortografía. Las palabras en español cuentan con acentos que nos ayudan a marcar el punto exacto en el que se encuentra la sílaba tónica, precisamente esa sílaba fuerte. De esta manera, al pronunciarla, podremos hacer más énfasis en dicha zona y dice, para poder acentuar bien las palabras, debemos primero que todo separar las sílabas y comprobar al pronunciar la palabra en qué sílaba suena más fuerte. Eso es la acentuación, señores. Ponerle énfasis a una de las sílabas y pronunciarla de una manera tal que se entienda en dónde está ese énfasis para poder diferenciarlas. Hablábamos de que había tipos de acentos porque no todos llevan, o sea, no todas las palabras llevan tildes. Se presta mucho a esa confusión. Hay quien dice, es que no lleva acento. No lleva tilde, que es diferente. Sí, efectivamente. La tilde es esta pequeña raya, apóstrofe o no sé cómo le quieran llamar, que alguien me diga cómo se llama, aparte de tilde, esta pequeña raya que ponemos encima de las letras, encima de las diferentes letras que van acentuadas y no, efectivamente no todas lo llevan. Aquí nos encontramos con los acentos ortográficos, que son las que sí lo llevan, los acentos prosódicos, que son los que no lo llevan, a pesar de que nuestra palabra sí lleva esa acentuación, lleva ese ritmo, está marcada, pero gráficamente, ortográficamente no la lleva, no lleva el acento. Y también está el acento diacrítico o tilde diacrítica, que esta es un poco más compleja porque hay palabras en las que hay que utilizarlas, aunque las palabras por las reglas gramaticales, las reglas ortográficas deben de no llevarlas. Cuando se prestan a confusiones tenemos que ponerlas. Ahorita vamos a hablar un poco de ellas. Cuando hablamos de los acentos ortográficos, o sea, aquellos que sí forzosamente deben de llevarlos en escritos, es cuando empezamos a hablar de la diferenciación de las palabras. Hablamos de palabras agudas, palabras graves o llanas, o palabras esdrújulas o sobreesdrújulas. Así, brevemente, si se fijan, pongo aquí un camión porque es la palabra con la que yo desde muy pequeña identificado cuáles son las palabras agudas. Con la palabra camión, se acentúan en la última sílaba porque yo siempre aprendí que camión el acento recaía en la sílaba final. Entonces, estas van a llevar tilde, pero tienen
unas excepciones. Dicen, llevan tilde o acento si acaban en vocal, en N o en S. ¿Sí? El ejemplo, mejor ejemplo de estas palabras, para mí es camión, cantará, o sea, pensé, canción, cien pies, burgués. Estos son ejemplos de palabras agudas, acentuadas siempre en la última sílaba y solamente si acaban en vocal, N o S. Y al contrario, ¿qué pasa con las palabras llanas o graves? Se acentúan en la penúltima sílaba y estas llevan tilde si no acaban en vocal, N o S. Aquí el ejemplo más claro es la palabra árbol, creo que todos lo vimos en primaria, era una de las palabras favoritas de nuestros profesores al momento de enseñarnos, y tiene dos sílabas, contamos árbol. La acentuación va en la primera sílaba, y aquí vemos otras palabras más largas que tienen más sílabas, distraído. Aquí vamos a acentuar la I, porque está en la penúltima sílaba, igual que alegría o azúcar, ¿sí? Creo que eso es muy básico. La mayor parte de los programas como Word las detectan y no tenemos mayor problema. Las esdrújulas dicen que siempre van a llevar tilde. Estas se van a acentuar en la antepenúltima sílaba como árabe, antibiótico o cámaras. Y luego vienen las palabras sobre esdrújulas y estas también van a llevar acento en la sílaba anterior, o sea, a la antepenúltima, o sea, en la cuarta o quinta sílaba. Son palabras muy largas y van a ser palabras que siguen ciertas reglas, como aquí, como dice, apréndetelo. Se fijan, está en la cuarta sílaba, y en cálidamente está en la quinta. ¿Qué podemos ver aquí como regla? Que si analizamos la palabra cálidamente, sabemos que es un adverbio. Y entonces, cuando el adverbio termina en mente, tenemos que seguir la regla ortográfica de la palabra que va a dar nacimiento al adverbio. En este caso, cálida, sí lleva el acento, entonces sí podemos poner cálidamente. ¿Sí? Y bien, vamos a ver los siguientes ejemplos en palabras monosilábicas o monosílabas, como le quieran llamar, y estas se dice que no llevan tilde. O sea, definitivamente no llevan tilde. La regla que me dice ninguna palabra, ningún monosílabo lleva tilde, pero sí hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, pues cuando hablamos en el caso de pronombres interrogativos, como en el que, ahí sí lleva, para diferenciarla del otro que podemos tener o podemos usar, los que son interrogativos sí llevan acentos. Pero también hay otras excepciones dentro de los monosílabos que tenemos que diferenciar. Podemos utilizar la palabra, en este caso, un té o té. Té con acento, ¿qué es? Pues esa bebida que nos tomamos. Para diferenciarla del té, como le podemos decir a alguien, te voy a preguntar algo. Tenemos que diferenciar entre una y otra. Estamos hablando de la persona, estamos hablando de un él. Ahí estamos haciendo la persona. Se está cortando un poco el sonido, Diana. Se corta, no se le Se está cortando un poco. De las tildes diacríticas, que generalmente son las que más problemas dan. Cuando hablamos de un artículo, cuando hablamos de un pronombre, por decir, o un ejemplo, en la palabra él, cuando hablamos de él como artículo, estamos hablando de algo que podemos mencionar como el florero, el celular. Pero si estamos hablando de una persona y estamos hablando de un pronombre, podemos decirlo como él. Él vino, él se fue, él se manifestó, ¿sí? Esa es la diferencia entre que tenga tilde o no tenga tilde. Pero como les digo, esto generalmente lo van a ir viendo o lo van a ir perfeccionando con el uso incluso de los correctores o leyéndolas, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Cuando se pone uno a escuchar
en su texto en esta memoria, utilizando esta inteligencia artificial, lee las palabras de una forma extraña. ¿Les ha pasado que escuchan que les habla el Alexa o el Didi, ¿cómo se llama el Google, el que te va guiando por la ciudad? Siri. No sé si tiene un nombre. Siri. El Siri. Te va guiando por la ciudad y cuando no tiene acento una calle, te dice, da vuelta en, no sé, García en lugar de García. O síguete derecho por, y hay calles a las que no les ponen el acento en los apellidos y la leen sin acento. Bueno, pues ustedes van a tener la oportunidad de trabajar con una inteligencia artificial que va a leer sus textos con o sin acento y van a darse cuenta de si tienen que cambiarle algo o no. Bueno, vamos a continuar con este tema de los acentos o las tildes. ¿Por qué es tan importante que las definamos o que sepamos que las tildes van a cambiar el sentido de una palabra o pueden cambiarlo? Porque así como les dije en este momento que se van a encontrar con la inteligencia artificial que les va a poner o les va a leer Hernández o Hernández, dependiendo dónde tengan la tilde, también tenemos que ser conscientes que una tilde puede cambiar una palabra. Hay una serie de palabras que las conocemos como palabras tritónicas. Hay quien dice que no son palabras tritónicas porque no es una misma palabra que cambia de acuerdo a dónde se ponga el acento. Efectivamente, son palabras totalmente distintas que se escriben iguales, pero con acento o con tilde en diferente lugar. Estas palabras son denominadas tritónicas. ¿Por qué? Porque a pesar de que es la misma, cambia totalmente si le ponemos la tilde en otro lado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver estos ejemplos que tengo aquí. No sé si lo habían hecho conscientes, pero si leemos ánimo, animo y animó, son tres palabras. Una es un sustantivo y las otras dos son verbos conjugados en diferentes tiempos gramaticales. Cuando decimos ánimo con acento o tilde en la ¿a qué me refiero? ¿A un verbo o a un sustantivo? ¿Sustantivo? ¿Alguien sabe? Un sustantivo. Vamos a hablar del ánimo de las personas. ¿Y si lo leo sin tilde? Es un verbo. Verbo. Necesitamos apoyarnos para ubicar. Sí. En presente. En presente. Me animo. Yo me animo a hacer tal cosa. Y con acento en la última sílaba, animó. En pasado. Verbo en pasado. Tercera persona. ¿Sí? Él se animó. Bueno, entonces, vamos a ver otros tipos de palabras o otras palabras que forman parte de estas denominadas tritónicas. Hábito, habito o habitó. Práctico, practico o practicó. Círculo, circuló o circuló. Diálogo, dialogó o dialogó. Término, terminó o terminó. Ejército, ejercitó o ejercitó. Próspero, prosperó o prosperó. ¿Se fijan qué fácil es caer en un error y cambiar totalmente la estructura de lo que decimos si le ponemos un acento mal colocado a cualquiera de estas palabras? Y no son estas nada más, son muchísimas más. Así de que vamos a hacernos conscientes, sobre todo, de las que sabemos que tienen acento. Muchas veces sabemos que tienen acento y decimos, ay, ¿dónde va? Y lo colocamos en el lugar equivocado. Entonces, hay que leerlas en voz alta, hay que pedir a nuestra tecnología maravillosa que nos ayude a leerlas y así vamos a saber si realmente están bien pronunciadas. Si no tienen momento y tienen alguna duda de cómo se escribe la palabra, qué mejor que irnos a un traductor. En nuestro celular ponemos una aplicación o abrimos una aplicación que se llama traductor, entonces escribimos la palabra como se escucha o como nosotros la estamos concibiendo y le ponemos el lector y también nos va a dar nos va a leer cómo se debe de leer de acuerdo a las reglas ortográficas. Y
Y ahí ya nos vamos a dar cuenta si tenemos un error o no. Otro de los grandes puntos que vamos a ver posteriormente va a ser los signos de puntuación, pero antes de pasar a los signos de puntuación, me gustaría saber si habían escuchado acerca de estas palabras tritónicas. No. No. ¿No? Yo los había visto nada más por redes sociales, en páginas de Facebook, nada más. Ejemplos. Ejemplos. Pues es importante que empecemos a hacer ejemplos con cada una de ellas, precisamente para saber que podemos cambiar el contexto total de nuestras oraciones si nosotros modificamos el acento de una de las palabras. Aquí tengo a ver, déjenme ver si lo encuentro. Tengo un ejemplo. Que son errores que los traductores no detectan, ¿verdad? Así es, a veces no los detectan, porque son errores muy, como que entra en caos, o sea, no sabe de qué estás hablando, el traductor trata de leerlo, pero no analiza el contexto, entonces muchas veces incluso el mismo traductor lo cambia. A mí me ha tocado que forzosamente me le pone acento a una frase, a una palabra que comúnmente se escribe con acento, pero me cambia, o sea, con ese acento me cambia totalmente lo que yo quiero decir. Así, déjenme ver, aquí tengo tenía unos ejemplos, pero no los... A ver, muy bien. Encuentro aquí rápidamente el ejemplo. Bueno, ahorita se los voy a dar. Vamos a continuar, señores, para que esto ya no sea más tardado, porque quiero practicar una vez más con nuestra tecnología y quiero pedirles que me ayuden a analizar rápidamente un artículo que acabo de leer hace poco y que me pareció que tiene muchos errores y me gustaría saber si ustedes los detectan. Vamos a ver rápidamente los signos de puntuación, que son los más comunes. Aquí hablamos de que son 11 signos de puntuación: el punto, la coma, punto y coma, 2 puntos, comillas, paréntesis, signos de interrogación, signos de exclamación, puntos suspensivos, guión y raya. En nuestros textos la mayor parte de las veces utilizamos nada más la coma o el punto y coma en algunas ocasiones. Entonces vamos a tratar de ver rápidamente sobre todo el cómo se utiliza la coma. Recuerden, hay personas que están en contra de decir que la coma marca una pausa en el texto. Efectivamente, nosotros podemos utilizarlo como esta parte para pausar, para dar un ligero respiro para que la gente pueda seguir leyendo. Sin embargo, hay reglas muy específicas dentro del uso de la coma. Tiene muchísimos usos. Aquí vamos a ver rápidamente 12 usos básicos de la coma, y uno de ellos, y el principal, es para separar elementos. También el segundo uso de la coma es para hacer una aclaración. En este caso vamos a poner aquí el ejemplo. María, la recepcionista del hotel, era una gran trabajadora. Pasa lo que en el texto que analizamos hace un momento nos dimos cuenta, que le estamos poniendo esa aclaración en medio de la oración. Estas aclaraciones pueden desaparecer y seguir teniendo sentido las frases. En este caso, María era una gran trabajadora, pero cuando le ponemos que era la recepcionista del hotel, hay que ponerlo entre comas, haciendo la especificación de quién es. Como también aquí en el segundo ejemplo dice: Julia, cansada de correr todo el día, coma, prefirió quedarse en su casa. ¿Sí? Es un complemento, estamos aclarando quién es o qué hizo o qué está viviendo. ¿Sí? Mi abuela Margarita, qué mujer más estupenda, cuidaba de mí y de mis hermanos cuando éramos pequeños. Hay una oración completa. Simplemente pusimos entre las comas esto de qué mujer más estupenda. Es algo que estamos aclarándole a la gente para que sepa algo más de la persona o de lo que estamos hablando. También otra de las reglas básicas de la coma es para separar elementos gramaticales similares. El ejemplo: antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa la llave, o cierra la puerta, como le quieran llamar.
Si se fijan, son elementos gramaticales similares. Vamos a hacer un listado, entonces tenemos que poner las acciones separadas con las comas. Antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces. Imagínenselo sin coma. Sería espantoso. También ahí está la coma para aislar sustantivos que funcionan como vocativos. Aquí nuevamente hablamos de una persona en el vocativo. Es de la persona de la que estamos hablando. En este caso, la coma vocativa aquí en Julio, ven acá, está aislando la palabra Julio porque estamos dirigiéndonos a él. Julio, ven acá. No podemos decir, Julio, ven acá. No, Julio, ven acá. O les he dicho que me escuchen, muchachos. Imagínense, les he dicho que me escuchen, muchachos. ¿No? Tenemos que separar esta palabra que nos dice de quién estamos hablando. En este caso, en el segundo ejemplo es muchachos. Aquí también utilizamos la coma para enumerar, igual que en el listado anterior. Dice, el perro, el gato y el ratón son animales mamíferos. ¿Sí? Cuando estamos haciendo una lista, no es necesario poner la coma cuando ya vamos a finalizar y ponemos una i para unir la siguiente palabra, que es la última, que es ratón. También dice, hubo amigos que no pudieron asistir a su evento. Aquí pudiéramos poner 2 puntos o un punto y coma. Eso ya será cuestión de estilos. Pero vamos a hacer nuevamente una lista. Susana, coma, Pablo y David. Estamos enumerando y estamos separando con la coma menos con el elemento final que se separa con una i. También se utiliza la coma en oraciones con adverbios correlativos. ¿Qué son los adverbios? Ya hemos hablado. Estamos hablando de estas figuras que nos dicen cómo son las cosas. Organizaremos la reunión, ya sea en tu casa, ya sea en la mía. Es un adverbio del lugar, ya sea en tu casa, ya sea en la mía. Igual está haciendo una lista, pero estamos hablando de oraciones más largas porque son adverbios. A partir de cierta edad, o bien tienen los síntomas o algo peor. Utilizamos las comas para separar estas oraciones, o igual en estas frases que son ojo por ojo, diente por diente. Hablamos de la coma también cuando se utilizan antes de palabras como excepto, salvo y menos. Esto sí es muy común, señores. Encontramos en los textos que utilizamos estas frases como el excepto o a menos que tuvieras una urgencia. Cuando dices el a menos que, hay que separarlo y para darle secuencia al tenemos una urgencia. Aquí en el ejemplo número 1 dice me angustia, todo me angustia, coma, excepto la soledad. Sí es importante, aquí aunque se parta, aunque se rompa, aunque no nos suene adecuado, esto es una regla gramatical. Después de las palabras como excepto, salvo y menos, va una coma. También viene la coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas dentro de las oraciones compuestas. ¿A qué se refiere esto, señores? Aquí viene que esta norma incluye palabras como el pero, más, aunque, si no, o el si no que, así que, de manera que. Cuando vamos a explicar algo, tenemos que hacer esa pausa para que el lector sepa que viene precisamente esa explicación o bien esa contraposición de ideas, el pero. Haz lo que quieras, pero luego no te estés quejando, ¿sí? También dice, Pablo tiene razón, aunque cueste creerlo. O sea, vamos a separar las frases. Ahí es una forma de darle un respiro al lector para que separe las ideas y entienda cuál es la secuencia de los hechos. Prometiste llegar temprano, así que no te quejes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. La siguiente, ya rápidamente, pues en interjecciones, creo que aquí no hay mucho más que agregar. En interjecciones vamos a ver el ay. O sea, cuando queremos decir, ay, me causó mucho dolor, ay, coma, me causó mucho dolor. Es separar la interjección para que sepan precisamente qué es una interjección y preferentemente cuando estamos hablando de algo que nos causó una emoción fuerte, ponerla entre los signos de admiración. Y ya, para terminar, después de las palabras de transición, cuando vamos a explicar algo, es decir, coma, ahora bien, coma, por otra parte, coma, o generalmente, o por último.
¿sí? Ahí vamos a dar inicio a otra secuencia de lo que estamos escribiendo que va a cambiar la frase o que va a cambiar el sentido de la oración, ¿sí? Vamos a utilizarla después de las palabras de transición. Ya habíamos hablado cuáles son las palabras de transición o conectores que podemos utilizar. Después de esos conectores siempre va una coma. También el uso de la coma con elipsis. Para los que no saben qué es una elipsis, es una forma o una herramienta que utilizamos para omitir el repetir ciertas palabras en una oración. En este caso, en el ejemplo dice, de Navidad le regalé a mi madre un bolso, a mi padre unos zapatos. Aquí, si se fijan, no dice que a mi padre le regalé unos zapatos. En la elipsis omitimos esta palabra que se puede repetir, este verbo, en este caso es regalar, porque no es necesaria, se intuye. Entonces, cuando vamos a usar la coma en la elipsis, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Si vamos a omitir una palabra, como en este caso es el verbo regalar, ponemos a mi padre, coma, unos zapatos. No podemos poner a mi padre unos zapatos, ¿sí? Forzosamente, cuando eliminamos el verbo, tenemos que ponerle la coma. Y también viene este otro ejemplo que dice, los que tienen reserva en esta mesa. Aquí viene aquí se infiere que van en esta mesa. Cuando estamos hablando de una reserva, imagínate que dicen, los que no tienen reserva van en aquel lugar, los que tienen reserva en esta mesa, ¿sí? Vamos a hacer la separación, no vamos a poner el verbo van, pero ya se infiere que los están colocando en algún lugar. Y ya por último, en oraciones compuestas que empiecen con una subordinada. ¿Qué es una subordinada? Es aquella que depende de otra para tener sentido. Entre ambas forman una oración compuesta. Cuando es la subordinada, la que va primero, debe ir seguida de la coma. O sea, las subordinadas son oraciones que no tienen sentidos por sí solas. Como les decía ayer, creo que sí, que fue ayer, cuando hablamos de los verbos, hay verbos que no tienen como el ser, si no van acompañados de algo más, dejan sin sentido a la frase, como mi mamá es, ¿qué? O sea, falta algo. En este caso, cuando hablamos de estas oraciones, dice, aunque la situación económica ha ido mejorando, si ustedes dicen esta frase sola, no tiene sentido, porque están condicionándolas a que vas a decir algo más. Aunque la situación económica ha ido mejorando, ¿qué? ¿Con qué la vas a complementar? Pones una coma y entonces explicas, ¿sí? Todavía no hemos conseguido nuestro objetivo. El otro ejemplo es, si no vas a ir a trabajar, ¿qué? O sea, ahí falta un ¿qué? Entonces, la respuesta la vas a dar, pero poniendo primero una coma. Señores, hasta aquí. ¿Queda claro cuáles son las reglas para poner la coma? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero quiero que sepan que esto, aunque es muy recomendable seguir las normas, también tiene mucho que ver con su intuición, con cómo sientan las oraciones. Por eso les quiero poner un ejercicio con una de los artículos que leí, que me parece que tiene muchas áreas de oportunidad, y no solo para ver o analizar las comas, sino para analizar la sintaxis de todo el artículo. Voy a ponerlo aquí y sí quiero mucha participación, por favor, para que todos podamos aprender de todos. Déjenme comparto. Aquí está. Iba a señalar todas las áreas de oportunidad que noté, pero me gustaría irlas trabajando junto con ustedes. Este es un artículo que pudiera estar en su revista y tiene de verdad grandes áreas de oportunidad, y es de un amigo que me lo hizo llegar y luego voy a platicar con él, pero me gustaría saber si ustedes alcanzan a notar muchos de los errores que tiene al momento de leerlo. Fíjense cómo va. Dice, una de las cosas que han ayudado a la expansión de conocidos grupos empresariales y o económicos en el mercado ha sido que estos invirtieron grandes sumas de recursos económicos en sus departamentos de servicio al cliente. Estos departamentos se han constituido en la clave para el desarrollo y éxito de empresas de servicio. ¿Les parece claro el texto inicial? ¿Qué le notan?
¿Quién me quiere ayudar? Al principio se escucha como que muy largo. Exacto. Se fijan que las comas hacen que me pare mucho tiempo después de que empecé a leer y de repente es cansado. Y entre más largas las oraciones, menos retenemos de qué se trata. Sí. Y no es cosa mía, ¿eh? Se los voy a poner aquí, así como lo leí, vamos a leerlo con la tecnología. Una de las cosas que han ayudado a la expansión de conocidos grupos empresariales / diagonal o económicos en el mercado Ahí ha hice una sido que coma. estos invirtieron grandes sumas de recursos económicos en sus departamentos de servicio al cliente. Estos departamentos se han constituido en la clave para el desarrollo y éxito de empresas de servicio. Ahí se escucha más o menos, pero se fijan que ella hace ciertas pausas. Como que después de departamentos, ahí siento que esa coma no va. Aparte, la palabra cosas, a mí siempre se me ha hecho como muy ambigua. Exacto. De hecho, es un error gramatical muy frecuente, el cosismo, porque no definimos exactamente a lo que estamos hablando. Era lo que yo les pedía, utilicemos verbos, utilicemos sustantivos, utilicemos palabras que sean claves dentro de lo que estamos desarrollando para evitar el uso del cosismo. Aquí, ¿qué pudiéramos poner? Una de las cosas, en lugar de una de las cosas. ¿Qué se les ocurre? Una de las maneras. Elementos. Uno de los elementos, una de las maneras. Bueno, aquí no iría maneras porque si una de las maneras que han ayudado no iría. Tendríamos que cambiar. Una de las formas que han ayudado a la expansión de conocidos grupos empresarios. Formas, no, fíjate que elementos me parece que es mejor. O una de las. Excelente. Uno de los factores. ¿Uno de los qué, perdón? Uno de los factores que han ayudado a la expansión. Factores, es correcto. Factores pudiera ser. Uno de los factores me parece voy a ponerlos aquí con mayúsculas para que se identifiquen. Factores que han ayudado a la expansión de conocidos grupos empresariales y o económicos en el mercado. Es bueno, aquí, uno de los factores. Aquí tenemos que modificarlo para ver cuáles son los que modificamos. Uno de los factores. Y luego aquí vamos a analizar. Ha sido que estos invirtieron grandes sumas de recursos económicos en sus departamentos de servicio al cliente. Ha sido que estos, o sea, los grupos empresariales invirtieron grandes sumas de recursos en sus departamentos de servicio al cliente. Viene aquí, estos departamentos se han constituido en la clave. ¿Se constituyen en la clave o se constituyen como la clave? ¿Con? ¿Cómo? Como la clave. Exactamente. Digan que utilizamos de repente palabras y nuestro cerebro las interpreta, pero no son las adecuadas cuando las analizamos para el desarrollo y el éxito de empresas de servicio. ¿No sería mejor de las empresas de servicio? Se han constituido como la clave para el desarrollo y éxito de empresas de servicio o de las empresas de servicio. De las empresas de servicio. Ahí está. Y aún así, entonces, creo que falta todavía poner comas. ¿Dónde pondrían comas? Puede ser empresas de servicio o servicios, ¿no? Cualquiera de las dos sería correcta. Departamentos de servicio. No, es correcto porque así se llama, es como un tipo, servicio al cliente. Sí, las empresas de servicio, efectivamente. A mí me brinca un poco lo de ha sido que estos invirtieron grandes sumas de recursos económicos. Yo le pondría uno de los factores que han ayudado a la expansión de conocidos grupos empresariales y económicos en el mercado es la inversión de grandes o de fuertes recursos en los departamentos de servicio al cliente. Pudiera ser también que cambiáramos ha sido por es. Es. También se puede, o sea, en ambas, Sí, volvemos al punto del estilo. Exactamente. Bueno, sí, aquí lo vamos a dejar, pero vamos a analizar que está aquí abajo,
¿Qué es lo primero que vemos en este segundo párrafo? La Que falta de falta los signos. el signo de interrogación al principio. De apertura. Exactamente. Exactamente, que faltan los signos de interrogación que van al principio. Aquí, si se fijan, El pues sobra. ¿qué los motiva? ¿Por qué lo hicieron? Pues se dieron cuenta que no bastaba, o sea, efectivamente el pues Está muy coloquial. es muy coloquial, es un modismo muy regional, entonces, ¿cómo lo pondrían? ¿Qué los motiva? ¿Por qué lo hicieron? Son dos preguntas totalmente distintas y aquí habría que poner o hacer énfasis en qué queremos lograr. O sea, porque si vamos a preguntar algo, no tiene que ser al azar, ¿sí? ¿Qué los motiva? Es una cosa. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, creo que pudiéramos irnos sí por los motivos, ¿no? Pero aquí vamos a leer. Pues se dieron cuenta que no bastaba con presentar un buen producto o servicio, sino que era necesario identificar y satisfacer las necesidades de sus clientes reales y potenciales. ¿Qué los motiva? Aquí respondieron, ¿qué los motiva? ¿Realmente ustedes creen que se respondió la pregunta ¿qué los motiva? No. No. A lo mejor ¿por qué lo hicieron? Pero ¿qué los motiva? No, Si yo no, les no, no pregunto, dice. ¿qué los motiva para hacer algo? ¿Qué me No dice. responderían? En la segunda pregunta debería ser minúscula la P, ¿no? Lo que pasa es que aquí, a ver, sí. Esa debe de Es ir principio en de oración, ¿no? Es principio de oración. Mira, aquí tenemos un punto, pero como es consecutiva, o sea, Sí, es son dos consecutiva. preguntas juntas, está Debería ya ir. dentro de la Así misma es, de la oración. misma oración. Es correcto. Pero, a ver, vamos nuevamente a analizar por partes. Cuando analizamos el qué los motiva, si yo les pregunto a ustedes qué los motiva a estar aquí, no me van a responder, pues nos dimos cuenta que no bastaba con prepararnos, ¿no? Me motiva y la respuesta va encaminada o va redactada de otra forma. A mí me motiva el mejorar, me motiva el sentirme más pleno, me motiva el tener más seguridad, no sé, pero si se fijan, aquí las preguntas no son respondidas de forma asertiva, ambas. Entonces, lo ideal es quitar una, ¿sí? Nos quitamos en qué los motiva o por qué lo hicieron. ¿Sí? Podemos poner aquí, ahora sí, con mayúsculas. Ahora sí va mayúscula. Sí, ahora sí a mayúscula. ¿Por qué lo hicieron? Pues se dieron cuenta, ¿no? Si preguntamos por qué, por secuencia, ¿cómo debemos responder? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. Sin tilde. Sí, exactamente, sin tilde y junto. Porque se dieron cuenta, y aquí vemos en el qué o el de qué. Porque se dieron cuenta que no bastaba o se dieron cuenta de que no bastaba. De que no bastaba. De que no estaba. De que no. Exactamente, ahí hay un queísmo. Se dieron cuenta de que no bastaba con presentar, ¿sí? Porque la pregunta sería, ¿de qué se dieron cuenta? De que no bastaba con presentar tal cosa. Se dieron cuenta de que no bastaba con presentar un buen producto o servicio, sino que... Si ahí, no, es junto, ¿no? Es junto. Sí. Si no es junto. Exactamente. Sino que. Porque no es si no, sería distinto a sino que. Y por regla gramatical, ahí debe de ir una coma. Sino que era necesario identificar y satisfacer las necesidades de sus clientes reales y potenciales. Vamos a, ¿les parece si lo leemos? A ver si le notamos algo más, si lo leemos con la tecnología. ¿Por qué lo hicieron? Sí. Porque se dieron cuenta de que no bastaba con presentar un buen producto o servicio, sino que era necesario identificar y satisfacer las necesidades de sus clientes reales y potenciales. Ándele. Qué bonito. Qué bonito. ¿Se fijan cómo el escucharlo ya con esta tecnología nos podemos dar cuenta de si vamos bien o no? Porque, bueno, ella se encarga de hacer que se escuche bien, pero imagínense que le pongamos acentos donde no van, por decir, necesario o
satisfacer, vamos a ponerlo con acento, que no va. Aquí ponemos otro acento. Hicieron porque se dieron cuenta de que no bastaba con presentar un buen producto o servicio, sino que era necesario identificar y Aquí me lo- satisfacer las necesidades de sus clientes reales y Me lo potenciales. está leyendo con palabras distintas por la mayúscula. Necesario. Tiene que leer necesario en lugar de necesario. ¿Qué versión de Word es, Lick? No lo sé, ahorita te digo. 10. Es que mi Word no lo tiene. No lo tiene. Pero te aseguro que tu computadora sí Ando lo a la tiene. antigüita. Tu- Es la 10. Ok. Gracias. ¿Por qué lo hicieron? Porque se ¿Hicieron? dieron cuenta de que no bastaba con presentar un buen producto o servicio, sino que era necesario identificar y satisfacer las necesidades de sus clientes Me lo reales está y leyendo, potenciales. me lo está leyendo con el acento muy, muy poco marcado. Pero bueno, hay que... Sí se escuchó Sí se entiende Sí. el acento, sí. Sí lo detectamos. Muy bien. Bueno, ya casi para terminar, si quieren, les voy a mandar este texto porque viene muy largo y me encantaría que lo pudieran analizar porque sí tiene algunas áreas de oportunidad. De hecho, miren, desde aquí que aparece el así sin el acento, pero lo que quiero que vean es una muestra de por qué es tan importante el analizar los textos antes de enviarlos y sobre todo a qué queremos llegar. Aquí vamos a ver, él habla del privilegio de servir. Si hubiera hecho su bosquejo antes de iniciar, como el determinar exactamente hacia dónde iba encaminado su texto, si era expositivo, efectivamente quiere exponer qué es el servicio, o bien quiere motivar a las personas a servir, cómo lo va a hacer, qué temas va a tratar. Entonces, aquí, si se fijan, está hablando del desarrollo de las empresas que han prestado atención ¿a qué? Al servicio, ¿sí? A esta parte tan importante de la modernidad. Pero dice, no solamente es de la modernidad. Si se fijan aquí abajo, dice, esta filosofía del servicio que la vemos en el mundo de hoy viene plasmada en el manual del ser humano. Nos la enseña desde sus principios como parte de la voluntad del creador para la humanidad. Aquí ya me metió la religión. Y está bien, se vale. O sea, si ese es su objetivo, se vale. Pero ¿tiene algo que ver las empresas de servicio con el manual del creador? ¿Cómo va a cambiar? O sea, ¿para qué me das información de las empresas exitosas y luego me hablas acerca de religión? Y luego empezó a hablar del manual. Este manual nos enseña que el creador le da nombre a un propósito, servir. En el principio de este manual, sin comas, muestra que no había hombre que labrase la tierra. Era necesario que alguien hiciera esa tarea. Por esta razón, luego de su creación, lo puso en el Edén para que labrase y guardase la tierra. Es decir, lo puso a su servicio. ¿Entienden hacia dónde va el texto? ¿O lo encuentran complicado? ¿Sí lo encuentran o sí lo entienden perfectamente? Con respecto al título y la idea, yo creo que sí, pero el texto es lo que sí está como que un poco rebuscado. O confuso. ¿Sabes qué sucede a veces? Cuando los compañeros mandan un artículo o mandan esta idea, sucede en ocasiones que en el desarrollo de sus párrafos o de lo que van contando, empiezan a ciclar y de repente cambian de tema. Y esto causa aunque se entiende de qué me estás platicando, no lleva un orden de qué es lo que quieren platicar. Entonces, aunque los primeros párrafos sí son claros en qué es lo que estamos platicando, por supuesto ya la secuencia o el agregar más ideas que no estén directamente relacionadas, pues claro que nos va a sonar extraño el cómo suene. Exactamente. Por eso, para mí,
el principal objetivo de este taller, más que activar nuestro sistema reticular ascendente para que encontremos aquellas fallas que son comunes, que a lo mejor no habíamos visto o bien teníamos por ahí empolvadas en nuestra memoria, es tenerlas en este momento ya visualizadas, refrescarlas y en un momento poderlas volver a utilizar o detectarlas cuando son áreas de oportunidad. Aquí la responsabilidad es nuestra. No podemos aprender gramática, no podemos aprender ortografía de la noche a la mañana. Es algo que se va puliendo conforme va pasando el tiempo. Y también se va puliendo cada vez que nosotros hacemos un artículo, cada vez que escribimos de un tema en particular y que investigamos, podemos ir incrementando nuestro acervo cultural. El objetivo es que hagamos mejores artículos, que no demos por hecho que el escribir nos convierte en grandes escritores, que nos convierte en personas que estamos comunicando de manera asertiva y correcta. Tenemos que seguir ciertas normas, ciertos patrones e ir puliendo nuestro estilo, sobre todo con la responsabilidad de investigar el cómo debemos de hacer las cosas. La comunicación, afortunadamente, ahorita fluye muchísimo, muy bien a través del Internet. No podemos confiar en todas las fuentes, no podemos, pero lo que sí podemos hacer es, si tenemos alguna duda, el buscar, el saber hacia dónde dirigirnos, nos va a apoyar para poder mejorar nuestra forma de escribir. Señores, ahorita terminamos esta lección, este módulo, porque se nos acaba el tiempo, pero sí les voy a encargar que las personas que vayan al taller presencial vayan con todo el interés de aprender y sobre todo de confrontar su propia realidad en cuestión de gramática, en cuestión de sintaxis, por lo que les voy a pedir que lleven un artículo ya terminado y podamos analizarlo en un momento dentro de la sesión, algunos aspectos, para saber qué tanto vamos avanzando y sobre todo pregúntense, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero lograr con este artículo? Dividan las partes que sean necesarias y honestamente, revísenselo ustedes antes de presentarlo. Revísenlo 1, 2, 3 ocasiones, léanlo en voz alta, dénselo a alguien más para que cuando lleguen dentro de 2 semanas que sea la reunión, lo tengan lo más pulido posible. Y si aún detectamos errores, sepamos que todos somos perfectibles, pero que tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para mejorar y hacer que nuestras palabras impacten a los demás. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer enormemente, por supuesto, a nuestro partido, Arturo Gamboa, a nuestro jefe Rigo, por esta gran capacitación que se llevó a cabo. Agradezco enormemente a la capacitora que se dio el tiempo, se dio la paciencia, creo que contestó todas las preguntas que en algún momento ahí aventamos. Y pues bueno, me gustaría nada más recordarles, compañeros, que recordemos que cuando el momento se preste, lo que va a suceder es que vamos a escribir un artículo para una revista política. Eso sí, no debemos de perderlo en mente. De ahí que entonces la formalidad de lo que vamos a escribir, cómo se va a escribir, lo que se va a llevar a cabo va a ser de mucha importancia, y es por eso que estamos teniendo esta capacitación para que los artículos sean todavía más eficientes en la función. Y pues bueno, de entrada, pues agradecerles a todos, muchísimas gracias, fue muy nutrido y aprendí muchísimo de sus comentarios, créanme que sí, muchísimas gracias. Primero que nada vamos a felicitar a todos los compañeros que llegaron hasta el último, ¿verdad? Que prestaron toda la atención. Créanme que de mi parte les agradezco todos sus comentarios porque también se aprende de los comentarios de ustedes, compañeros. De Diana, no se diga, gracias Diana. Y sinceramente, créanme, me llevo mucha retroalimentación y agradezco también a mi partido porque nos está brindando esta oportunidad y agradecer las atenciones que han tenido con nosotros. Es todo, gracias. Muchas gracias. Amigo Arturo Gamboa, así como el equipo que hicieron posible esta capacitación que yo creo que estoy segura que para muchas y muchos de nosotros que estamos en esto de los artículos nos va a ser de gran utilidad y nos apoya muchísimo para nuestro crecimiento y desarrollo. Y pues agradecer eso, más que nada, esperemos, bueno, lo que sigue, decir que estamos a la orden
Gracias, estamos acá en territorio. Una disculpa si no pude estar tan participativa. Es nada más el comentario y pues eso sería todo.